Hola, en este vídeo continuamos con el tema 7 de dinámica y analizando en profundidad las leyes de Newton. En el vídeo anterior analizamos la primera ley, el principio de inercia, que no es más que un caso particular de esta segunda ley, la ley fundamental de la dinámica, que nos dice que siempre que actúa una fuerza neta sobre un cuerpo, produce una aceleración que es directamente proporcional de igual dirección y sentido que dicha fuerza. Por lo tanto, en esta ley nos indica que cuando se aplica una fuerza que no sea cero, por eso habla de una fuerza neta, se va a producir una aceleración. La fuerza es la causa del movimiento. Bien, analizar esta ley pasa por que veamos la expresión matemática que representa lo que dice la ley. F igual a m por a. Lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que F y A son directamente proporcionales porque la proporcionalidad directa de dos elementos, matemáticamente hablando, se expresa como una razón. F partido por A es igual a M. Vemos que hay proporcionalidad directa, donde M es constante. Luego tenemos un caso de proporcionalidad directa, que eso quiere decir que al doble de fuerza le corresponde el doble de aceleración, a la mitad de fuerza le corresponde la mitad de aceleración, porque la masa permanece constante. Recordad que M significa masa, se mide en kilogramos y se explica o se nombra masa inercial porque tiene un significado muy especial. M es la masa inercial. ¿Y por qué se le cataloga con el término inercial? ¿Qué quiere decir inercial? Pues inercial significa la tendencia que mantiene el móvil a permanecer en su estado de reposo o de movimiento ordinario, en el que se encuentra antes de que actúe esa fuerza. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos una caja llena de ladrillos o de libros y nosotros queremos mover esa caja. Pues la masa que posee esa caja, su masa inercial, es la tendencia que tiene a mantener su estado de reposo, si es que está quieta, por ejemplo, encima de una mesa. Cuanta mayor masa tenga un objeto, mayor será su tendencia a mantener su estado de reposo. Y si se está moviendo, es la misma situación. Un objeto que se mueve, cuanto mayor sea su masa, mayor tendencia o mayor oposición presenta a dejar de moverse o a variar su velocidad o su dirección de la velocidad. Entonces, eso requiere que para producir un cambio en el movimiento, la fuerza que se tiene que aplicar es mayor cuanto mayor es la masa. ¿Vale? Muy bien. Igual que tenemos proporcionalidad directa entre la fuerza y la aceleración, a aceleración constante también tenemos proporcionalidad directa entre la fuerza y la masa. De ahí la idea de masa inercial. Y M y A son inversamente proporcionales. La proporcionalidad inversa viene dada por el producto de dos factores en matemáticas. Muy bien. Otra situación que se nos puede presentar de aplicación o de interpretación de la segunda ley de Newton es que no siempre hay una única fuerza actuando sobre los objetos. Es decir, en ocasiones tenemos varias fuerzas actuantes. Varias fuerzas actuando a la vez. Entonces, ¿cuál es la fuerza neta? Pues la fuerza neta, la fuerza total, va a ser la suma vectorial de esas fuerzas. Es decir, eso lo podemos expresar matemáticamente con el símbolo de sumatorio, la sigma mayúscula, F sub i
es igual a m por a, desde i igual a 1 hasta n. Así se expresaría entonces la suma vectorial de fuerzas. En un caso de 3 fuerzas, pues tendríamos F1 más F2 más F3 igual a m por a total. Si lo queremos expresar con el símbolo sigma mayúscula, pues tendríamos que poner i desde igual a 1 hasta 3 de f sub i, que sería igual a F1, la aplicación, el desarrollo del sumatorio, m por la aceleración total. Muy bien, esto lo podemos llevar a una aplicación directa. Aquí he hecho una representación de un caso de un objeto que viene representado así como por una caja, por un rectángulo, y ya he situado las fuerzas actuantes y los ejes coordenados, mi sistema de referencia x, y. Fijaos que lo he colocado justo en el centro del objeto. ¿Por qué? Porque nosotros en dinámica vamos a utilizar lo que se conoce como el modelo del punto material, y entonces todos los objetos, todos los móviles van a considerarse sin volumen, como si fueran puntos matemáticos con masa, en función de la masa que tengan. De tal forma que el sistema de referencia para el cálculo de la fuerza y de la aceleración del objeto va a ser siempre colocando el sistema de referencia en el centro del objeto. Fijaos que ya están ahí las tres fuerzas, F1, F2 y F3, y están representados sus valores, con su unidad, que es el newton. Este objeto, por ejemplo, tiene una masa de 1 kilogramo, por comodidad. Entonces, si queremos calcular la aceleración total que va a sufrir este objeto por la aplicación de estas tres fuerzas, tendríamos que poner la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de f sub i va a ser igual a m por a. Tendríamos F1 más F2, igual que hemos puesto antes, más F3 igual a m por a. Y ahora sustituimos. Fijaos que la suma es una suma vectorial. Por lo tanto, necesitamos tener todas las fuerzas descompuestas en los ejes coordenados de nuestra base. En este caso, como tenemos una base IJ, pues necesitamos tener todos los vectores en la base IJ, que ya están descompuestos. En este caso, en este ejemplo. Entonces tendríamos, por un lado, 2i más 2i más 4j menos 5i va a ser igual a 1, que vale la masa, por a vector. Si aplicamos esta suma vectorial, nos quedaría menos i más 4j igual a la aceleración. Entonces, podemos decir que la aceleración va a ser igual a sub x y más a sub i j, como bien sabemos del tema anterior. Entonces, a es menos i más 4j metros partido segundo al cuadrado. Y así calculamos la aceleración. En este caso, el valor de la fuerza, como la masa vale 1 kilogramo, la fuerza total o la fuerza neta es equivalente a la aceleración. Y sería tal que así. Muy bien. Para terminar, debemos comentar dos aspectos que son importantes. El primero, aspectos de interés. El primero de todos es que, tal y como nosotros tenemos nuestra fórmula, es decir, F igual a m por a, la fórmula así concebida solamente es válida si m es constante, es decir, si la masa no cambia.
Si la masa cambiara, por ejemplo, imagina un cohete que se lanza hacia el espacio, que va perdiendo partes el cohete va perdiendo partes a lo largo de su propulsión para salir del planeta. Entonces ahí su masa inicial no es la misma que la masa final. En esas variaciones de masa no podemos utilizar esta fórmula. Habría que utilizar otra fórmula generalizada de la segunda ley de Newton que veremos en el futuro. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es otra interpretación que podemos ver de la segunda ley de Newton si la vemos desde el enfoque de la cinemática. Recordamos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O también podríamos poner la aceleración como la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Recordad que el concepto de derivada físicamente significa cómo cambia una cosa con respecto a la variable que la estamos midiendo. En el caso de la velocidad, cómo cambia la velocidad a lo largo del tiempo. Entonces, si nosotros utilizamos el concepto de derivada, la definición de aceleración en función de la velocidad o en función de la posición en nuestra segunda ley de Newton, podemos ver que la fuerza nos está dando también una relación cinemática, digamos, con la velocidad y la posición del objeto en función de la derivada. Si nosotros despejamos la derivada, nos queda que la fuerza partido por la masa tiene que ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, cómo cambia la velocidad a lo largo del tiempo depende del valor de la fuerza que se esté aplicando y de la masa del objeto. Que a fin de cuentas hemos dicho que esa masa inercial es la tendencia a mantener su estado. Cómo cambie dependerá de esa fuerza y dependerá de esa masa. Y así entendemos mejor el concepto y la idea de la segunda ley de Newton. También podemos verlo como la posición. ¿Cómo cambia la posición? La segunda derivada depende también de la fuerza aplicada y de la masa. Por lo tanto, esta segunda ley de Newton nos está dando toda la fuerza o todas las herramientas para poder analizar dinámicamente los fenómenos físicos. Y, aunque no nos demos cuenta, es la definición de fuerza, porque una definición tal cual no existe. Tenemos la definición de fuerza, en física viene dada por la segunda ley de Newton. Y es otro de los análisis que se pueden resaltar en este estudio. Y así concluimos el análisis de la